Entonces, ahora sí, entrando completa y enteramente de lleno con el aparato locomotor, es decir, entrando, o más bien, comenzando desde adentro para afuera, lo que estamos apreciando aquí precisamente es nuestro sistema esquelético. O también le podemos conocer, digo, todos los vertebrados indiscutiblemente presentamos un endocitosis. No, no es cierto, nada más le cortan el prefijo y ya sabemos qué significa por dentro. Entonces, digo, no hace falta tampoco decir, es que somos endoesqueléticos. No es incorrecto, pero digo, bueno, se entiende perfecto que cuando decimos presentamos esqueleto, ningún invertebrado tiene huesos. Entonces, no hace falta decir, bueno, en el caso de los invertebrados artrópodos, tienen un exoesqueleto, ¿verdad? No tiene nada que ver con calcio, es más quitina, pero bueno, tema aparte con punto y seguido, continuando en el caso de nuestro sistema esquelético. Bueno, se sobreentiende que cuando decimos endoesqueleto, pues nos estamos refiriendo a una estructura la más interna, o sea, en el sentido de nuestra estructura corporal. ¿Por qué? Porque precisamente gracias a nuestro esqueleto es que nos da la forma y la constitución que presentamos los seres humanos. Somos tetrápodos, caminamos erguidos, gracias a toda nuestra configuración ósea. Entonces, a ver, pregunta general. ¿Cuál es el esqueleto axial? Y ya lo saben, lo hemos repetido constantemente. ¿Quién me lo puede Cráneo. contestar? Cráneo y columna, ¿y qué más? Esas son las básicas fundamentales que protegen al sistema nervioso central. No obstante, también hay Cráneo, un... tronco y columna. ¿Y qué es el tronco? Es muy La, ambiguo, pero... Adelante, Daniela, por favor. ay, no sé, pues l- Sí sabe. las costillas, ¿no? Cada que me diga no sé, le voy a seguir preguntando más, así que mejor le recomiendo que se quite esas Las palabras. costillas, no sé, Efectivamente, exacto, así es. Ya ve que sí La ca- sabe. Perdón, adelante, continúe. No iba a decir la Algo cabeza de las costillas. Efectivamente, de hecho lo que estamos señalando ahora sí, en este momento, con nuestro esquema de nuestro amiguito esqueleto en la izquierda, ese es precisamente lo que conocemos como el esqueleto axial. ¿Por qué razón? Pues porque es lo que se encuentra en la parte central, en el medio. Todo lo que está alrededor en la periferia, entonces, ¿cómo le decimos a ese sistema esquelético? Apendicular. Efectivamente. Bueno, aquí aparece lo que me estaban diciendo con el esqueleto axial, así es, el cráneo, la caja torácica, digo, ojo, porque si dicen tronco, pues es que tronco puede ser muchas cosas y como estamos hablando de únicamente el sistema esquelético, decimos, ojo, caja torácica. O si quieren costillas, digo también, no pasa nada, pues perdón, precisamente existe esa estructura para la protección de órganos vitales. ¿Qué más? Inclusive nuestro corazón se encuentra protegidito dentro de la caja, entre otros más, muchos más, pero nada más por mencionar algunos. Y ahora sí, como nos lo decían, el esqueleto apendicular, ahí está, es decir, nuestras extremidades. Digo, ya está de más y queda claro, digo, aparte de que también será pregunta de examen, ya sabemos muy bien la constitución de por qué nos consideramos tetrápodos. Sencillamente por la razón que presentamos estos dos arreglos esqueléticos. Las dos cinturas, digo, ya nos queda claro cuando de repente les digan, ¿cuántas cinturas tenemos? Pues yo nomás conocía dónde nos amarramos el cinto. Pues no, esa nada más es la pélvica. Pero como todo buen tetrápodo, por supuesto que también presentamos un arreglo esquelético en la parte anterior o en la parte superior o debajo del cráneo, como ustedes gusten y prefieran. Esa precisamente se trata de la cintura escapular. Y eso es lo que correspondería con el esqueleto apendicular, es decir, todo lo que está alrededor, exactamente de la misma manera como si lo recuerdan del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, pues prácticamente sería nuestro encéfalo, protegidito por el cráneo, ojo, formando parte del esqueleto axial y médula espinal, que estaría protegidita por todo lo que tiene que ver con la columna vertebral. Y después, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso periférico es lo mismo que en el caso de nuestro sistema o nuestra configuración del esqueleto endoesqueleto, como todos buenos tetrápodos. Ahora, pregunta capciosa y general para todos. Ya habíamos inclusive, pero ahora sí los vamos a analizar. ¿Cuáles serían las funciones? ¿Para qué nos sirve el esqueleto? Vamos empezando por allí. Lo básico Protección. fundamental. protección y sostén. Ok, ahí van dos. ¿Pero qué protege específicamente el esqueleto? Las vísceras. Órganos. Los órganos. Órganos vitales, efectivamente. Porque, ojo, atención, ¿la piel es o no es un órgano? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pues sostiene, ¿no? O sea, porque es el órgano de... Sí, Sí, es sí, sí, órgano. Ajá, sí, es efectivamente es un órgano. órgano. Presenta muchas funciones, inclusive acuérdense dónde se localizan, o bueno, es
complejo, ¿no? Pero lo podemos sintetizar en que las glándulas exócrinas, las sudoríparas, están excretando las sustancias fuera del organismo exactamente en la epidermis. Ese es su destino final. Por lo consiguiente, la piel hace muchísimas funciones, tiene secreciones y distintos tejidos. Por lo consiguiente, claro que por supuesto que se le considera un órgano. Ahora, cuidado, por eso les hago la aclaración. Si me dicen, es que los huesos protegen los órganos. A ver, ¿la piel es protegida por los huesos? No, por supuesto que claro que no. Ojo, por eso decimos desde adentro para afuera. A ver, pregunta capciosa y general para todos. ¿Cuáles dijimos que eran los sistemas que conforman el aparato locomotor? Sistemas. Sistema muscular, esquelético y tegumentario. Excelente, perfecto, muy bien. Entonces, la epidermis, ¿en dónde se localizaría en cualquiera de esos tres? Oh, perdón, en cualquier, no. ¿Dónde se localizaría en uno de esos tres sistemas? En la El epidermis. tegumentario. Efectivamente, por lo consiguiente, está recubriendo todo el organismo. Entonces, estaría incorrecto decir que, bueno, en términos generales, viéndolo a 10 kilómetros de distancia con vista de halcón y de águila y lo que gusten y prefieran, estoy de acuerdo. Sí, protege órganos, pero es muy ambiguo, porque no todos los órganos están protegidos por los huesos. Entonces, por eso, nombre y apellido. Yo les recomiendo, les sugiero y me gustaría que se lo aprendieran. Protección de órganos vitales. Es distinto a decir nada más órganos, por lo que acabamos de explicar, lo que se acaba de describir. Entonces, órganos vitales, ok, a ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de órganos vitales? Pulmones. Corazón. Corazón. Efectivamente, ¿quién es el que controla todas las funciones del organismo? Empezando por allí, el director de la ¿Cerebro? orquesta. Bueno, el encéfalo en su totalidad, porque acuérdense que cerebro, efectivamente, el cerebro es una parte que conforma el encéfalo, que no se les olvide. Así es, entonces, número 1, función del esqueleto, estoy total y completamente de acuerdo con todos ustedes. La primera es la protección de órganos vitales. Pero bueno, ahorita no les aparece la letrita porque de hecho hay uno antes de ese y sí lo dijeron, sí lo mencionaron, que era precisamente el darle el soporte estructural al cuerpo, o sea, todo el organismo. Ahí está, sí me mencionaron el soporte, me mencionaron creo que le da forma, también lo dijeron. Simple y sencillamente, pues es la estructura, la infraestructura. No sería sería intraestructura. ¿Por qué? Porque es un endoesqueleto que es el que le está dando la forma, la constitución, la organización a todo nuestro cuerpo, efectivamente. Número 2, ahora sí, la protección de órganos vitales. Ahora, si especifican y dan ejemplos, vamos a suponer, no, pues protege el encéfalo, protege el corazón o protege los pulmones. Totalmente de acuerdo con ustedes, no pasa nada, porque ahí ya están, ahora sí se van a lo específico. No, porque si lo dicen muy general, solamente órganos. Ah, caray, a ver, entonces, ¿y la piel también es protegida por el hueso o qué? No, entonces especificando órganos vitales. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, nos extirpar, por suponer, digo, ser muy drástico, ¿no? Muy dramático. Si nos cortaran un brazo, pues realmente no pone en peligro nuestra existencia, a menos que fuera una hemorragia, ¿verdad? Que no nos estuviesen tratando y entonces ahí sí podríamos morir desangrados. Pero suponiendo el caso que desafortunadamente tuvimos una lesión grave y la única solución que tenemos para evitar necrosis, pues es que nos quiten esta extremidad. Podemos seguir continuando viviendo de manera normal en el sentido de que, bueno, nos falta una extremidad, estoy de acuerdo, pero no pone en riesgo la existencia del organismo en su totalidad. No obstante, si nos falta el corazón, pues hasta ahí llegamos, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Ahora, me adelanté, qué torpe, pero bueno, aparte de estas dos fundamentales, pero por supuesto que sí, que son de como que las básicas de cajón, las que tenemos que contestar cuando nos pregunten, ¿para qué nos sirve el esqueleto? ¿Cuáles otras funciones creen ustedes que sirve? ¿Para qué nos funciona el sistema esquelético? Que de hecho acaba de aparecer. ¿De qué está hecho los huesos? Almacén de minerales y calcio. Efectivamente, la famosísima hidroxiapatita, que son fosfato de calcio. Así es, tiene toda la razón. Entonces, aparte de estas tres, la final, la última, la cuarta, la que terminaría ahora sí para completar las funciones de nuestro sistema esquelético, ¿cuál creen ustedes que se trata? Ya me dijeron, ojo, porque luego me dicen, es que le da soporte y luego se pegan los músculos y luego, no, todo eso ya junto con pegado da forma y soporte estructural, se acabó. Ahí viene junto con pegado que con los músculos, que con los ligamentos, que los tendones, que el tejido conectivo, todo eso da en forma y soporte. Ya no tiene nada que ver eso. Protección, ya me lo dijeron también, órganos vitales, estoy totalmente convencido, digo, de acuerdo con ustedes. Y el tercero,
para que no se les olvide, ¿de qué están hechos los huesos? Pues principalmente del mineral calcio. Es un almacén importantísimo, por eso les comentaba el otro día, que porque hay mayor concentración de iones cationes, calcio, en el tejido muscular. Ah, pues ¿por qué será? Porque está justamente juntito, pegadito al sistema esquelético. ¿Y de qué están hechos los huesos? Pues de calcio, ¿verdad? No hay dudas hasta ahí. Entonces, pregunta general, aparte de estos tres, ¿cuál sería el cuarto? Fundamental, inclusive, fíjense, porque sin esto no podríamos sobrevivir. ¿Qué otra cosa nos dan los huesos? Aparte de esto que acaban de decir. La movilidad. Ojo, ¿dónde caería eso? Lo de la motilidad, la flexibilidad, lo del movimiento, etcétera, etcétera. Forma y soporte estructural. Ahí se metió al Kinder sorpresa, así que no. Digo, sí es una de sus funciones, pero es un derivado de lo mismo que acabamos de explicar. Así que no, falta una función fundamental. Es más, les voy a dar pistas. Tiene que ver con los líquidos fundamentales de nuestro organismo. ¿Qué producen los huesos que tienen que ver con esos líquidos? La médula, Eritropoyetina. Efectivamente. Bueno, la eritropoyetina, esa se va a secretar en el riñón, ¿verdad? Pero no. Pero sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque estimula precisamente la médula ósea. ¿Dónde se aloja la médula ósea? Precisamente en el sistema esquelético. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque de allí es de donde se nos van a estar originando nuestras hematies. No únicamente eritrocitos, también inclusive algunos tipos de linfocitos. Importantísimo también, ahí dijimos, inclusive se mencionó que se encontraba albergándose el megacariocito. ¿Qué nos produce el megacariocito? Pregunta general. Y sí lo saben, cuando estábamos hablando de la hemostasia. A ver, vámonos de lo general a lo particular, es más, como dice Jack el Destripador, vámonos por partes. ¿Qué es la hemostasia? Y no dije Anastasia. Y no me río de ustedes, lo digo para que lo relacionen y no se les olvide. ¿Quién es Anastasia? Digo, la hemostasia. ¿Qué hace? o sea, la homeostasis. Tiene que ver con la homeostasis, pero no es la que lo origina, porque es un conjunto de todo. O sea, obviamente su función permite la homeostasis. Perdón, Es algo alguien de la sangre, ¿no? Exactamente. Tiene toda la razón. Acuérdense, las palabras todas se componen dependiendo de dónde se estén originando o ojo, estoy hablando de fisiología, dependiendo de qué tejido estemos hablando, y eso dependerá también completamente su función. Entonces, si el prefijo es hemo, de sangre, como en el caso de la hemorragia, entonces, ¿cuál es el antónimo, lo contrario, lo opuesto a, o el enemigo de la hemorragia? ¿Cómo le dijimos que era eso? La hemostasia, ¿verdad? Ojo, hemostasia, no homeostasis. Atención que estos términos van a ser preguntas de examen, digo, creo que está de más que se los diga, ¿verdad? Pero bueno, se los aviso de una vez para que luego no quiero que me estén sacando notas tan que me deprimen. Pero bueno, el caso es, seguimos discutiendo el término homeostasis. Bueno, perdón, no, homeostasis no, hemostasia. Ay. ¿Qué es? ¿Quién es Anastasia? Hemostasia. ¿El qué hace? ¿Está preguntando? Sí, ¿qué hace? ¿Quién es? ¿O por qué le decimos así? Ya me están dando pistas, ustedes solitos están llegando a la respuesta. Tiene que ver con la sangre, ok, Pues estoy de acuerdo. es el estado de líquidos que, no sé, de la sangre, por el, pues, ¿cómo dijo? ¿Qué? Estasis. A ver, ¿No es la les adhesión va. plaquetaria para hacer el coágulo? Mantiene la bulimia. Ajá. Ahí está, todo eso que acaban de decir está junto con pegado, apretujadito en hemostasis. Efectivamente, lo que por ahí creo que era nuestro compañero Diego, estaba hablando que la acumulación plaquetaria y la formación de coágulo, efectivamente, en términos sencillos, y también mantiene la bulimia, por supuesto que claro que es la consecuencia de esto. Efectivamente. Entonces, en términos sencillos, la hemostasia es el proceso que le conocemos como la coagulación. ¿Por qué sucede esto? Precisamente por lesiones que pueden llegar a presentarse, ocurrir o manifestarse en el endotelio. En términos sencillos, si se me daña el tejido, bueno, en este caso el endotelio, por donde está precisamente transcurriendo nuestra sangre o fluyendo, tiene que existir un mecanismo de autorregulación, porque si no lo tuviésemos, que imagínense, este es exactamente el problema que presenta una enfermedad genética, es totalmente ligada al sexo, la hemofilia.
Ahora, probablemente si cortamos, ahí está un poquitín confuso porque pueden pensar, bueno, hemos sí tiene que ver con sangre, totalmente indiscutible, pero filias, que tiene gusto, afición por la sangre, dirían, bueno, entonces, ¿cómo por qué se llama así? Ah, bueno, lo que pasa es que, o resulta que la hemofilia es desafortunadamente la escasez de, o más bien es ineficiente el proceso de la coagulación. Entonces, imagínense, desafortunadamente esto solamente se le manifiesta a los varones. ¿Por qué razón? Porque como es un gen sexual, en el caso de mujeres pueden ser portadoras, perdón, de la hemofilia, pero no lo manifiestan. Afortunadamente, con sus dos cromosomas XX, presentan la información para la codificación y la traducción de las proteínas involucradas en el proceso de la coagulación. No así en el caso de los varones. Entonces, si esta fémina tiene descendencia, que es, ojo, portadora de la hemofilia, y posteriormente tiene descendencia un varón, desafortunadamente el varón va a presentar y va a manifestar desafortunadamente la hemofilia, que quiere decir que no va a tener una buena coagulación. Entonces, si se golpea, si se corta, si pasa son prácticamente como de cristal, o sea, tienen que tener muchísimo cuidado porque cualquier daño que sufra su endotelio no tiene buena coagulación, entonces va a tener una hemorragia constante, continua, que obviamente puede poner en riesgo y en peligro su existencia, desafortunadamente para ese tipo de personas. Entonces, ¿por qué a estos sí se les manifiesta? Es decir, me refiero a los varones, porque tenemos en los cromosomas sexuales XY. Hagan de cuenta que es una X, el cromosoma sexual, que le falta una patita. En términos simples y burdos, discúlpenme. Entonces, esa patita que le falta al cromosoma Y es donde está la información que sí tienen las mujeres que serían portadoras de la hemofilia, pero no lo manifiestan. No se les ve, no, o sea, se pueden cortar, se pueden dañar, se pueden golpear, pero se recuperan como cualquier persona normal, pero son portadores de ese gen letal para los hombres. Entonces ya tienen su descendencia, tienen a sus varones, a sus hijos, y desafortunadamente, como es portadora de la hemofilia, el varón, el hijo, pues sí lo va a manifestar. Entonces, de hecho, fíjense, es una historia bastante interesante en el caso de los Romanov, la última dinastía de los zares rusos. La zarina pues tenía un hijo que presentaba hemofilia, que desafortunadamente pues no le sobrevivió, aparte de que pues los acribillaron, ¿no? Digo, es una historia bastante interesante, por ahí por si tienen el tiempo se las recomiendo, inclusive hay una serie que se llama Los Últimos Zares en Netflix, son 6 capítulos, de hecho se la vi en un ratito, está muy buena, pero bueno, punto y aparte, estábamos hablando de la hemofilia, precisamente porque no se les están desarrollando, no están generando las proteínas involucradas necesarias para desencadenar la cascada de coagulación. Entonces, en términos sencillos, ¿qué es la hemostasis? Desafortunadamente, la hemostasia, y por eso les digo anastasia, porque lo relacionen con los zares y con la hemofilia. ¿Qué es el proceso de coagulación? Los desafortunados que presenten hemofilia no tienen buena hemostasia, por eso no pueden coagular, por eso se pueden llegar a perder, bueno, pueden llegar a fallecer por el hecho de una hemorragia simple y sencilla que cualquiera de nosotros diríamos, es una cortadilla. Pues sí, para ti, para mí, pero para los hemofílicos eso es una sentencia de muerte prácticamente. Pero bueno, punto y seguido. Entonces, regresando a las funciones fundamentales del sistema esquelético. Número 1, da forma, soporte estructural a todo el cuerpo, al organismo. Ya viene incluido que si la motilidad, que si la flexibilidad, que por los tendones y que por el tejido muscular y todo eso, lo que ustedes gusten y quieran y que lo quieran seguir derivando, es lo mismo. La raíz fundamental que le da forma, estructura y soporte. Se acabó. Bueno, es una de las funciones principales. Número 2, la que también me estuvieron discutiendo desde el comienzo, protección de órganos, pero ¿cuáles órganos? ¿Todos? No, los vitales, los imprescindibles, los que no nos pueden faltar, si no, pues entonces ahí sí podría verse comprometida nuestra existencia, es decir, toda la fisiología, la homeostasis, ahora sí, el equilibrio de nuestro cuerpo. Número 3, pues ¿de qué está hecho precisamente el sistema esquelético? Pues de calcio, ¿verdad? En términos sencillos. Por lo tanto, es nuestro almacén, todo es una fuente de calcio importante. Ahí les va, por eso cuando mencionábamos, a ver, ¿qué es lo que dijimos que hace la hormona calcitonina cuando es secretada por la glándula tiroides? Y no les pregunto la célula que está, su célula objetivo, porque esa es su tarea. Más bien, ¿qué es lo que nos hace, qué produce en el organismo cuando se está liberando la calcitonina en sangre? O sea, la comunicación endocrina. Tiene que ver con, obviamente, la concentración de calcio en sangre. Digo, hasta ahí todos de acuerdo. Si yo tengo hipercalcemia, o sea, tengo mucho calcio, ahí pues, se me está, es mentira, pero para que lo relacionen, se me está endureciendo, se me está mineralizando la sangre.
¿Qué me va a hacer la calcitonina? Por eso deriva de ahí su función, calcio-tonina, proteína, calcitonina. ¿Qué hace? Si yo tengo altos niveles de calcio, ¿a dónde creen que se va? ¿A los riñones? ¿Lo excreto? ¿Lo orino? ¿Lo sudo? ¿Qué hago con ese calcio? O sea, ¿ayudaría para regenerar los huesos o no? ¿Qué hacen cálculos? Efectivamente, exacto, ahí le va lo que nos decía nuestra queridísima Daniela. Sí, así es. Ojo, ¿qué hacemos? El organismo no puede desperdiciar nada. ¿Por qué? Porque no hay nada seguro. Obviamente nuestros tejidos no saben si mañana vamos a tener alimento, entonces no puede desperdiciar los recursos que ya se encuentran en nuestro sistema. Por lo consiguiente, no lo podemos excretar. Claro, si fueran desechos como el dióxido de carbono o la urea, en el caso de la orina, pues sí, esa como sea se produce todos los días. Pero el calcio no. Por eso les digo, para nosotros lo damos por sentado. Ah, pues me tomo mis pastillitas con suplemento de calcio y se acabó. Pero los tejidos, nuestro organismo, pues no sabe eso. Nosotros, seres conscientes, la parte consciente de nuestro encéfalo, sí lo sabe, pero nuestras células simple y sencillamente hacen sus funciones. Y como no saben, digo, si les damos conciencia, pues, no saben si el día de mañana van a tener las concentraciones de calcio necesarias. Por eso lo van almacenando ¿en dónde? En los huesos. Ahora, si yo tengo altas concentraciones en sangre, que es anormal, es decir, la hipercalcemia, entonces, ¿a dónde creen ustedes que se va? De hecho, nuestra estimada Daniela nos dio una pista. Regenera los huesos, estoy de acuerdo. Pero entonces, ¿qué hace la calcitonina? ¿La calcitonina por sí misma regenera los huesos? ¿Llega y qué? ¡Puf! ¿Espontáneamente endurece el hueso o cómo? ¿Quién está ahí? Hay un intermediario, obviamente. O sea, hay una célula que recibe el mensaje de la comunicación endocrina. ¿Osteoclasto? ¿Cómo nos dijo, perdón? Sí dijo, Osteoclasto. efectivamente, e inclusive ahí lo tienen en su tarea para que no me dejen mentir. Entonces, efectivamente, esa célula encargada de, y como nos decía, esa es su función, nuestra estimadísima Daniela. No únicamente ¿cómo nos dijo? La recuperación, ¿verdad? Por ahí utilizó ese verbo. Regenera a los huesos, Ah. pues ayuda a la regeneración. Fíjense, para darles una pista, más bien, para que sea más apropiado, aparte de, es que no únicamente regenera, sino que también lisa. O sea, ¿qué quiere decir? Dependiendo del estímulo, es decir, la sustancia química producida desde las estructuras que se encuentran agarraditas de la laringe. A ver, entonces, ¿quién dijimos que producía la calcitonina aquí en la laringe? ¿Qué glándula? ¿Se acuerdan? Pregunta general. Si no, a ver, vamos a preguntarle a nuestro estimadísimo Felipe. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bien, Sí, ¿y está por usted? aquí. Excelente también, gracias por preguntar, nos da muchísimo gusto que esté con toda la actitud. Por favor, Felipe, entonces, ¿quién secreta la calcitonina? La pituitaria. ¿Están de acuerdo con nuestro estimadísimo tocayo? A ver, vámonos, como dice Jack el Destripador, por ¿Es la partes. tiroides? Efectivo, ojo, ¿quién es la tiroides? Nombre y apellido, ¿de qué estamos hablando? El Podría cartílago decir- más grande de la es- tiroides. Efectivamente, ojo, el tiroides es un cartílago. Pero cuando decimos glándula tiroides, es esa estructura, tejido que secreta sustancias químicas, hormonas, que se encuentra pegadito al tiroides, es decir, a la estructura cartilaginosa que compone la laringe. Atención. Entonces, nombre y apellido. Pero antes de pasar a eso, lo de la pituitaria me llama mucho la atención. A ver, regresemos al tejido nervioso, nada más un momentín. Sistema nervioso central, ya sabemos, cerebro, bueno, en términos sencillos, todo el encéfalo, ya, para no tampoco entrar en tanto debate ni discusión, que estaría padre, pero se nos pasa el tiempo. El caso es, ¿cuáles son las tres estructuras o glándulas que se encuentran en nuestro encéfalo? Una de ellas es la pituitaria, que dijimos que tenía una sinonimia, que de qué otra manera la conocemos. Pregunta general. Hipófisis. Exacto, la hipófisis, que bueno, si la quieren partir, que si la adenohipófisis o que si la neurohipófisis, pero bueno, vamos a dejarlo sencillo. Entonces, ¿la pituitaria secreta la calcitonina? Pregunta general. ¿Sí la secreta o no? No se apure, no estamos en examen. Exacto, claro que no secreta calcitonina, por eso tenemos a la glándula que dijimos, nombre y apellido. Glándula tiroides, ¿por qué? Porque se ubica, se aloja, se encuentra anatómicamente en la laringe, que está constituida por estas 9 piezas de cartílago, y la más grande es la tiroides, efectivamente.
Ojo, para que no me los cacheteen, güey. ¿Cómo que en la tiroides? La tiroides es un cartílago y no secreta nada. Ah, perdón, glándula tiroides. Ah, ok, ya nos entendemos. Ahora, en el caso de la pituitaria hipófisis, a nuestro estimadísimo tocayo, sí secreta sustancias químicas, sí presenta comunicación endocrina, pero no secreta calcitonina. A ver, pero para darle su estrellita a tocayo, ¿quién entonces es quien regula a la pituitaria? Es decir, entre paréntesis, a la hipófisis. Una más arribita, que falta mencionar esas otras dos glándulas que se encuentran en nuestro encéfalo. ¿Nos puede recordar esas otras dos, Felipe, por favor? Sí, la pineal, una, ¿no? Exactamente, la que se encuentra en la parte más superior. Entonces, aparte de pineal, ¿cuál es la otra sinonimia como nos la vamos a conocer? La verdad ¿Qué ya dijo? se me olvidó. Sí sabe, ahí va. A ver, hipófisis, hipo por debajo. Pineal, si está la masa encima, por arriba, ¿cómo le diría usted? ¿Cómo dice con el prefijo hacia arriba, encima? Por ejemplo, la epidermis, pues es porque se encuentra en la parte más superficial. En el caso de la glándula del encéfalo, que también se encuentra en la parte más superficial, perdón, bueno, en este caso más superior, si no es hipófisis, lo contrario a hipo, ¿cómo utilizaría el prefijo? Por encima. Ya nada más relacione la piel. ¿Cómo le llamaría a esa? ¿Qué? Fisis. Epi, Exacto, entonces nombre y apellido. ¿Cómo se llama la palabra completa de esa glándula en el epífisis. encéfalo? Efectivamente, que también conocemos como pineal. Y la última, la que estaría en medio, en el efecto sándwich, que es la que domina, o bueno, la que se encuentra estimulando o que está supeditada la hipófisis a esta estructura del encéfalo. ¿Cómo le llamamos a esa glándula que se encuentra haciendo sándwich? Que es la que controla prácticamente todo el sistema nervioso autónomo para sus secreciones de sustancias químicas y que reaccionen los tejidos, dependiendo como los estímulos que se reciban. Por ejemplo, la baja o alta concentración de calcio en sangre. ¿El hipotálamo? Efectivamente, bueno, era para nuestro estimadísimo tocayo, pero to the rescue, así es. Entonces, para que no se nos olvide, atención, recapitulando nada más, tejido nervioso, sistema nervioso central, se compone de dos estructuras, la más superior encéfalo, la de hasta abajo médula espinal, hasta ahí todos de acuerdo. Encéfalo presenta, bueno, dependiendo, ¿no? Aquí entrecomillado, si quieren romper la hipófisis en dos, adelante, pero aquí la vamos a dejar juntita y por eso vamos a mencionar que solamente son 3 glándulas de secreción de sustancias endocrinas en el encéfalo. ¿Cuáles son estas 3? De abajo para arriba, hipófisis, o también conocida como pituitaria. La de en medio, hipotálamo, es la que controla precisamente a la hipófisis. Y la que se encuentra más superior, más arriba de estas dos, ojo, encéfalo, esa es la pineal, o también conocida encima de epífisis. Ahí está. Ninguna de estas va a secretar calcitonina. No obstante, el hipotálamo le manda la señal a la glándula tiroides para que esta, es decir, la glándula tiroides, ahora sí se encargue de la secreción de la calcitonina. Regresando con lo del eje, bueno, pero para también nuestro estimadísimo Felipe, que no se le olvide que le recomiendo que lo anote. Digo, yo es una sugerencia nada más, ¿verdad? Pero regresando de nueva cuenta con nuestra glándula tiroides, ¿por qué le decimos así? Porque se encuentra en el cartílago tiroides, en donde, en el, bueno, le podemos decir sistema respiratorio propiamente, porque ahí pasa el aire, porque por esta estructura, este embudito, que es al que le llamamos la laringe. Entonces, la calcitonina, esta era la primera pregunta que le habíamos hecho a nuestro estimadísimo tocayo Felipe. ¿Quién secreta la calcitonina? Él nos había dicho, la pituitaria. Pues no, nada que ver. Sí está siendo estimulada por el hipotálamo. Órale, le está picando a la glándula tiroides. Le dice, secreta calcitonina porque tenemos muchísima concentración de calcio en sangre. Entonces la glándula tiroides dice, ok, ya me pongo a trabajar. Empieza a secretar la calcitonina al torrente sanguíneo, llega a su célula objetivo, que nos recordaba muy bien nuestro estimadísimo Diego, que se trata del osteoclasto. Y como nos recordaba bien nuestra estimada Daniela, que nos decía, remodelación del hueso. Ojo, entre paréntesis, en lugar del verbo remodelar, yo sugeriría que utilizáramos el término. No se crea así. Ese es el término que quería compartirles, remodelación. Porque lo que usted nos decía era regeneración. Ojo, porque no únicamente regenera, también destruye, o sea, bueno, lisa. Porque dependiendo, si tengo bajas concentraciones de calcio en sangre, tengo que sacar de mi almacena, de donde tengo más cantidad de calcio, que es el sistema esquelético. Entonces llega la paratormona y le está picando al osteoclasto y le dice, oye, libera calcio al torrente sanguíneo. Entonces el osteoclasto dice, ok, ya entendí, empiezo a rascarle, si me permiten el término burdo, al hueso,
y le empiezo a liberar calcio, cationes al torrente sanguíneo. Pero cuando se eleva demasiada la concentración de calcio en sangre, entonces ahora le dice el hipotálamo a la glándula tiroides, oye, ¿sabes qué? No te estés pasando de concentración, bájale al calcio. Ah, ok, la glándula tiroides dice, ya entendí, no te apures, yo me encargo, yo lo resuelvo. Empieza la secreción de calcitonina, llega otra vez a su célula blanca objetivo y ese es el osteoclasto. Entonces el osteoclasto dice, oh, pues, ¿quién no se entiende? Primero me están pidiendo que saque calcio y ahora me están pidiendo que lo regrese. Entonces, por eso el verbo que yo sugiero que nos aprendamos y lo tatuemos en el lóbulo frontal es remodelación del hueso. Porque sí, ahora sí, entre paréntesis, regenera y lisa. Las dos cosas, no únicamente regenera, porque si decimos regenera, estamos indicando que únicamente va a estar pegándole calcio a la superficie del sistema esquelético y no es lo único que hace. Así como también lo está pegando, lo está cimentando, lo está lisando, lo está rascando, lo está sacando. ¿Para qué? Para que se esté aumentando la concentración de calcio en sangre. Entonces, en términos sencillos y resumiéndolo todo, el osteoclasto, ¿cuál va a ser su función? La remodelación del sistema esquelético. ¿Qué quiere decir remodelar? O me lo va a estar cimentando el calcio o me lo va a estar lisando, me lo va a estar quitando y me lo va a estar aumentando la concentración en torrente sanguíneo. No sé si hasta aquí queda claro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, funciones rápidamente del sistema esquelético, ya sabemos, ojo, estamos hablando del aparato locomotor en este caso, ¿por qué? Porque es desde adentro para afuera, lo más interno, pues el sistema esquelético. ¿Cuáles son sus funciones? Primero que nada, pues le da forma al cuerpo, ¿verdad? Es una estructura, más bien le da forma y soporte estructural al organismo, por eso tenemos esta configuración. En número 2, la protección, ojo, de órganos vitales. ¿Por qué? Porque gracias a su recubrimiento, por ejemplo, en el caso del cráneo con nuestro encéfalo, pues lo tenemos muchísimo mejor protegido a que si no tuviéramos este tipo de tejido duro. ¿Por qué? Porque está mineralizado. Hablando de minerales, precisamente es el almacén, el principal, donde se están acumulando los minerales del catión calcio, en este caso. Y finalmente lo que estábamos discutiendo la última parte es, aquí es en donde se aloja precisamente la médula ósea roja. ¿Por qué le estamos haciendo la hincapié en el color rojo? Porque resulta que también tenemos una médula ósea, es decir, la parte más central, más nuclear, lo más interno de nuestros huesos, sobre todo largos, que presentan médula ósea amarilla y médula ósea roja. En el caso de la roja, pues ahí es en donde se nos van a estar produciendo precisamente nuestras hematies. A ver, pregunta general, ¿qué dijimos que era la hematie o qué son? Proceso de coagulación. Atención con los términos. Los No, eritrocitos. efectivamente, una hematie, acento en la vocal I, es el eritrocito, es el glóbulo rojo. En el caso del proceso de la coagulación, pero me gusta que ya estén relacionando los prefijos. Hema, hemo, pues tiene que ver con la sangre. Hemostasia o hemostasis, y relaciónenlo con anastasia, digo, no sé si les funcione, tal vez no, pero pues les doy ese tip. Entonces, hemostasia, ese sí tiene que ver con el proceso de la coagulación, pero la hematie es la célula sanguínea, es decir, la célula del glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque está de este color precisamente por la presencia del hierro. Gracias a la hemoglobina, que son estas proteínas globulares que lo están sujetando, que es el que facilita para la absorción del oxígeno diatómico y posteriormente su difusión por todos los tejidos, para mantenerlos oxigenados, obviamente, gracias al aparato respiratorio, pero lo hablaremos en su momento. En este caso, concentrémonos entonces en el aparato locomotor y aquí específicamente con el sistema esquelético. Entonces, resguarda la médula ósea roja. Por ahí inclusive mencionaron que la eritropoyesis, pues sí, esa es una sustancia producida precisamente en los riñones, que estimulan la fabricación, producción y maduración de las hematies, o sea, de los glóbulos rojos, en eso estoy de acuerdo, pero no se producen médula ósea. Allí se alojan, se albergan y se mantienen las células precursoras de las hematies, es decir, de los glóbulos rojos o de los eritrocitos, entre muchas otras, pero dejémoslo sencillo con eritrocitos, y que posteriormente entrarán en circulación en torrente sanguíneo. Esto no lo habíamos mencionado, pero ya estamos entrando en tema más o menos. A ver, pregunta capciosa y general. ¿Cuántos días dura en circulación un eritrocito en promedio? ¿Cuántos días? Y es más, para que lo vayan relacionando. ¿Cuánto, perdón? 5. 5 días. En menos de una semana estamos cambiando sangre cada rato. No, 15 días. no.
Más, necesito que aumenten hasta cientos. Bueno, no tantos, perdón, no. Si multiplicásemos 15 por 5, si por 2 son 30 y luego son 60 en 4, no, faltaría todavía más. No. A ver, si un mes 23. tiene... Exactamente, no sé si lo adivinó, por ahí lo investigó, pero tiene todo... Bueno, en promedio, digo, más, menos, es totalmente aceptable porque acuérdense que no es exacto, es preciso, sobre todo cuando estamos hablando de sistemas biológicos. No seguimos las pautas ni las reglas matemáticas exactas, de que, pues 120.5 días, ¿no? Pues no, pueden ser 119, 123, 125 en promedio, por eso la media aritmética siempre nos referimos como 120 días. Y no se preocupen, se van a memorizar el numerito porque resulta que también esta es una de las presiones que presenta nuestro sistema vascular. La presión sistólica y la presión diastólica. La sistólica es 120 milímetros de mercurio, pero ya lo veremos en su momento con esquemas y todo, porque yo sé que no se les va a olvidar ese numerito. Y siempre les digo, y relaciónenlo con el número de días que dura en circulación un eritrocito, es decir, las hematies o los glóbulos rojos. Pero bueno, ahora sí, rápidamente nada más en recapitulación. Por ahí habíamos mencionado, inclusive ustedes ya lo saben, y si no, pues aquí nada más lo mencionamos rápidamente. Existen, a ver, pregunta capciosa y general para todos. ¿Cuántos tipos de articulación presenta nuestro sistema esquelético? 3. Muy bien, Karina. ¿Y esos 3 son cuáles? Son sinoviales o diartrosis, Ok, perfecto. anfiartrosis Muy bien. ¿Y cuál es la última? y sinartrosis. Excelente, muy bien, estupendo, bien contestado, tiene toda y absolutamente la razón. Aquí vamos a empezar al revés. Digo, los mencionó a las más las que más tienen movilidad, las que más son menillos y las que no tienen absolutamente nada de movilidad. En este caso empezamos por las últimas, es decir, las que no presentan movimiento. Por eso el prefijo, ojo, artrosis, todas las tienen. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las articulaciones. Entonces, inclusive yo creo que no se les olvida porque es sin articulación, sin artrosis. Se acabó, así de sencillo. Ejemplos de las que son articulaciones o de nuestro sistema esquelético que no presentan movimiento, pero que se consideran articulaciones, serían las placas de nuestro cráneo. Efectivamente, inclusive cuando nosotros somos neonatos todavía no está fusionado en su totalidad. Conforme nos vamos creciendo y vamos desarrollándonos, entonces de la misma manera como nuestra columna vertebral, se va solidificando, se va mineralizando y entonces es cuando ahora sí se vuelve un solo bloque sólido para la protección, ojo, en el caso del cráneo, del encéfalo, que pues, es el órgano vital principal quien se encarga de la regulación de todo el organismo. Número 2, se nos estaba recordando nuestra compañerita Karina, efectivamente, las anfiartrosis. A ver, pregunta general, ejemplos de las articulaciones que presentan esta característica, que son ¿La anfiartríticas. mandíbula? ¿La mandíbula? Esa sería más bien sinovial. Por el hecho de que tiene... ¿La qué, perdón? La cintura pélvica. Ok, pero a ver, atención. Ahí hay una estructura muy particular, porque si solamente mencionamos cintura pélvica, tiene muchas cosas. Hay una estructura que fusiona las dos, en tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho de las crestas ilíacas, inclusive lo tuvieron en su tarea, y ahí está, no me dejarán mentir. Sí, creo que se refiere a esa parte, ¿verdad? Exactamente, esa es una de las que presentan las Ojo, no significa que tengan movilidad, como en el caso de la mandíbula que nos comentaba nuestra compañera Daniela. No, esa no es anfiartrosis porque tiene muchísimo movimiento. Por lo consiguiente, no se podría considerar anfiartrítica. ¿Por qué? Porque como que sí, pero no tienen movimiento en realidad. Muy poquito, prácticamente es muy limitado. O sea, no sería como en el caso, insisto, de nuestra mandíbula. Ahora, en el caso de lo que nos decía nuestra queridísima Karina, esa parte de nuestra pelvis, hay una fusión, que inclusive hay un cartílago en medio, a eso se le llama la sínfisis del pubis. Y ese es un ejemplo precisamente de una articulación anfiartrítica o anfiartrosis. La que siempre por excelencia, y así no creo que se les vaya a olvidar, es nuestra columna vertebral. O sea, sí se medio mueve, pero no tanto como en el caso, por ejemplo, de nuestras extremidades, que allí, ahora sí, como inclusive donde se junta la quijada, estas sí presentan mayor movilidad.
Imagínense, pues entonces seríamos como las serpientes, ¿no? Si nuestra columna vertebral se pudiera mover como estos animales, pues entonces ahí estaríamos ahí haciendo serpenteos muy interesantes. Pero no es el caso, porque nuestra columna vertebral, ojo, así como también nos decía, bueno, aquí está de perfil, pero donde se juntan las dos en la pelvis, o sea, del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, aquí hay una juntura o una unión. Ese es el sínfisis del pubis. Y esa también es un ejemplo de una articulación anfiartrosis. Pero aquí, bueno, para que no se les olvide, la columna vertebral por excelencia es el ejemplo para mencionar a este tipo de articulaciones. Y finalmente, ahora sí, lo que decían, ojo, las sinonimias son exactamente lo mismo. Claro, conceptos distintos para referirse a la misma cosa. En el caso de las sinoviales o en el caso de las diartrosis, pues como lo que mencionábamos, ahora sí, las que presentan en nuestro sistema esquelético la mayor movilidad. Ahora, para que nos quede súper claro, ¿quién me puede explicar qué significa una articulación? En términos sencillos. La unión de dos huesos. Ok, perfecto, así es, donde dos huesos, ojo, están separados, pero asimismo también se unen. ¿Para qué? Para que hagan de cuenta que es como un efecto de bisagra. En el caso de las sinoviales o las que presentamos la característica de diartrosis. ¿Por qué? Porque gracias a eso, como los huesos son duros, o sea, el hueso en sí no se mueve. Lo que permite su movimiento es la unión de dos huesos. Exacto, eso es una articulación. Y gracias a el cartílago presente, en este caso, lo que por eso se llaman sinoviales, en el caso que estamos apreciando inclusive en nuestro esquema, una rodilla, las extremidades posteriores o en el caso de nuestras piernas. Entonces, gracias a esa constitución y configuración de nuestro endoesqueleto, esos dos huesos se pueden unir y se pueden mover. Ahora, vámonos a las que tienen menor movilidad. En el caso de las anfiartrosis, no se mueven exactamente igual, no se pueden, digo, obviamente queda claro, como en el caso de nuestras extremidades, porque no están diseñadas para eso, no deberían. Por eso tienen una motilidad muy limitada, ejemplo, la columna vertebral, y las que no se mueven absolutamente para nada, como en el caso de las placas de nuestro cráneo. Porque si se movieran, imagínense ahí tendríamos muchísimos problemas de que si de repente nos golpeamos o si nos movemos o presionamos, entonces ahí estamos haciendo una presión totalmente anormal, innecesaria y dañina para nuestro encéfalo, en el caso del cráneo. Pero así es, estas son las tres famosísimas articulaciones que presenta nuestro sistema esquelético. Entonces, en términos sencillos, ¿qué es una articulación? Número uno, así es, como nos recordaba nuestra compañera Daniela, es en donde se juntan dos huesos, pero esos huesos no están sólidos, no están fusionados, sino que se permite el movimiento entre las diferentes piezas. Eso es una articulación. Bueno, aquí entre paréntesis dice apendiculares, precisamente hablando de nuestras extremidades. Luego, en el caso de, bueno, esto sí también lo vieron, lo tenemos en nuestra tarea, pero sí, de hecho nos va a servir perfectamente bien de recapitulación. Lo que estamos observando aquí, ojo, estamos viéndolo desde afuera, todavía no nos estamos introduciendo, no lo estamos cortando, no estamos analizando el interior, pero aquí precisamente, a ver, pregunta capciosa, si dijimos, ojo, esto es un hueso largo, precisamente ahí es en donde se va a encontrar alojada, sobre todo en gran cantidad, médula ósea. ¿Dónde se aloja la médula ósea roja? ¿En qué parte de este hueso? En la del medio. En ¿En la medio? epífisis. Creo que sí. A ver, es que sí, no sé, a ver, que quiero que nos explique un poquito más. Porque si me dice epífisis, le tengo que decir que sí, porque tiene toda la razón, pero al principio me dijo en medio, ¿no? O sea, ¿esta parte de aquí o dónde dice usted que se encontraría? Es más, con este Bueno, huesito, ajá, por favor, Daniela, pero va bien, o sea, para que usted misma lo vaya relacionando. ¿Dónde estaría la médula ósea roja? En este al hueso. interior, en la epífisis, no sé qué es lo que quiera exactamente, profe. Ok, ¿cuál es la epífisis, por favor, Daniela? ¿Qué parte de este hueso sería la epífisis? ¿Lo de en medio? Ah, eso es a lo que quería llegar. Lo de en medio no es la epífisis. Atención, acuérdese de los prefijos. Si epi es por encima de, entonces con eso, ¿de dónde estaríamos hablando cuando mencionamos epífisis? Y ojo que tenemos dos porciones, la distal y la proximal. Así que tenemos dos epífisis de arriba y abajo, o en la parte superior o inferior, o la proximal o la distal. Digo, eso no hay problema. ¿Dónde estaría la epífisis? Daniela, por favor. Es en la diáfisis. Eso que estamos viendo ahí es lo que usted decía en medio. Eso es a lo que le denominamos la diáfisis. Y sí, sí hay médula ósea, pero no la roja.
hay médula ósea amarilla, que precisamente es en donde se están almacenando lípidos, particularmente. Pero no, la médula ósea roja no la vamos a encontrar. Haga de cuenta que si usted, un huesito de pollo, por ejemplo, si lo parte de aquí en medio, usted no va a ver para nada médula ósea roja. Va a encontrar, bueno, son lípidos en su mayoría y por lo consiguiente por eso tienen esa tonalidad ámbar amarillenta, como pipí, haga de cuenta. Allí es en donde se va a alojar en la diáfisis médula ósea amarilla, entre paréntesis, presencia principalmente de lípidos. Entonces, no, le quedan otra oportunidad. ¿Cuál sería la metáfisis, Daniela, por favor? Si la diáfisis es lo de en medio, ahora sí ya hablando más anatómicamente propio, ¿cuál sería la metáfisis? Nomás le quedan las porciones terminales o los extremos del hueso. O sea, entre la epífisis y diáfisis, Ok, excelente, no sé perfecto. cómo. Ah, vale. Así es. Eso de ahí lo que estamos observando es la metáfisis. O sea, la transición entre diáfisis y epífisis. Por lo consiguiente, ahora sí usted misma, ¿dónde se encuentra la epífisis? En los extremos, Perfecto, ahí lo tiene. Entonces, ¿dónde estaría alojada la médula ósea roja? en la diáfisis. No, ya lo acaba de Bueno, decir, nada más era de que lo repitiera. No se preocupe, otra vez, digo, para todo mundo también. Diáfisis, ojo, otra vez, ahí va, no pasa nada, no se me desesperen. Ahí está, eso es a lo que le denominamos la diáfisis, esa parte, la de en medio del hueso largo, creo que hasta ahí todos de acuerdo. Allí es en donde se va a encontrar alojada la médula ósea amarilla. Ahorita lo vemos en otro esquema, no se me desesperen. Luego, ¿qué seguiría después de la diáfisis? La metáfisis, es decir, el cambio de posición anatómico o anatómicamente hablando de en medio al extremo. Ese es el cambio, la metáfisis. Y finalmente, los extremos, ya sea proximal o distal o superior o inferior o de arriba y abajo, como gusten y prefieran, siguen siendo los mismos extremos. Por eso le denominamos a esa región, a esa parte anatómica, como la epífisis. ¿Por qué? Porque están por encima, ya sea por encima de arriba o por encima de abajo. Digo, espero no confundirlos. Allí es en donde se encuentra ahora sí alojada la médula ósea roja, en el famosísimo hueso esponjoso, pero no se me desesperen. Si se me revuelven lo que sea, ahorita vamos a ver un esquema para que, según yo, quede un poquito más claro. Entonces, pregunta general, ¿por qué le decimos la región proximal o la región distal? ¿Cómo las diferenciamos una de otra? ¿Por qué razón? Porque la proximal está más cerca de lo que es el tronco. Efectivamente, y como lo indica la distal, la que se encuentra más distante, es la que se aleja del eje axial, ¿verdad? En este caso, del cuerpo, del tronco, como gusten y prefieran. Es correcto, así es. Proximal se aproxima al eje axial, distal se aleja, se distancia del eje axial. Ah, por ahí tenemos, creo que un comentario. Déjeme revisar. Ah, caray. Y apenas me llegó. Dice Jacobo presente. Sí, le habíamos puesto su asistencia, pero bueno, no pasa nada. Bienvenido, Jacobo. Mire. Vámonos para acá. Ahí está. Para que vean que no estoy mintiendo. Bueno, entonces, prosigamos por aquí. Ahí está, ¿no? Entonces, diáfisis, la parte del medio. La transición del medio hacia los extremos, a eso le llamamos metáfisis, que serían estas partes. Y finalmente, los extremos, tanto proximal como distal, eso es lo que le denominamos como la epífisis, donde se encuentra el hueso esponjoso, que tiene muchas oquedades, está, pues no del todo hueco, sería incorrecto decir eso, pero sí presenta porosidad. Gracias a esa porosidad es en donde se aloja y se encuentra nuestra médula ósea roja. Ahí está, distal y proximal. Ahora sí, aquí está nuestro esquema. Ahora lo estamos rebanando. A ver, pregunta capciosa. ¿Qué tipo de corte estamos apreciando aquí, en este hueso largo, en este fémur? El transversal, exactamente, el último, es el sagital. Ojo, atención. Acuérdense que cuando me parten y Ay, tengo sí es cierto. no se preocupen, por eso nadie nace sabiendo. Está bien equivocarse, lo que está mal es permanecer siempre, mantenerse en el error. No hay ningún problema. Este es un corte sagital. ¿Por qué? Porque presenta hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Ahora, esta línea punteada, ese sí sería bueno, no se está representando, pero si lo cortásemos así, eso sí sería un corte transversal. Es decir, esto que estamos viendo acá, así lo rebanamos,
y este es el corte transversal. Y esto de la parte superior, ese es el corte sagital. Cuidado ahí, nada más digo, como recomendación, nada más orientando, para que luego no existan ese tipo de dudas. Digo, pero está bien equivocarse, lo que les digo, no pasa nada. Entonces, vámonos desde afuera, ahora al revés, desde afuera para adentro, porque en el caso anterior lo estábamos analizando desde la parte más externa, lo que estábamos apreciando, pues sí, sus extremos, tanto proximal como distal, y tanto la diáfisis, metáfisis y epífisis. A ver, entonces aquí lo que estamos apreciando ya cortándolo, extremo proximal, ¿por qué? Porque es el que está más cercano al eje axial. Extremo distal, ¿por qué razón? Porque es el que está más alejado del eje axial. Digo, hasta ahí yo creo que no hay dudas. Ahora, lo que está rodeando el sistema esquelético no es hueso. Ojo, atención, cuidadísimo con esto que son preguntas de examen. A ver, ¿qué es el periósteo? ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo los nervios y que decíamos que el epineurio, el endoneurio y estas tres capas de jerarquización, ¿qué era ese tejido? ¿Era tejido nervioso o qué era lo que recubría a las neuronas en sistema nervioso periférico? ¿Se acuerdan? ¿Cómo, perdón? Escuché ahí nada más como No ruido de es, ay, no, no sé por qué. No se apure, es lo que les digo, no pasa nada. Si está mal o está bien, aquí decimos por qué sí, por qué no, y nos vamos orientando. A ver, el periósteo, como lo indica, ojo, el prefijo osteo, en este caso, perdón, ese es el sufijo, pero bueno, peri es el prefijo. Osteo, digo, no es hostia ni cuando uno que va a la consagración y estas cosas, sino que tiene que ver con el sistema esquelético. Yo creo que hasta ahí todos de acuerdo, como en el caso del prefijo hemo, que tiene que ver con la sangre. Osteos siempre tiene que ver con los huesos. Entonces, pero atención, por eso estamos haciendo la aclaración. Periósteo sí está en el sistema esquelético, pero no es hueso. ¿Qué es el periósteo? Ojo, y cuidado con lo que se está mencionando porque van a ser preguntas capciosas de examen. ¿El Sí, que cubre el hueso? Exactamente, así como en el caso de los nervios, lo que cubre los nervios o las neuronas en el sistema nervioso periférico, porque si no me podrían decir las células de Schwann, bueno, sí, esas son las que mielinizan, pero encubierto lo que está recubriendo tanto las células de Schwann como las neuronas, ¿qué es eso? ¿Qué tipo de tejido es? En el mismo caso con el hueso, ¿qué tipo de tejido sería el periósteo? Epitelial. No. ¿Mielina? No, ojo, atención, la mielina únicamente la vamos a encontrar ubicada anatómicamente en el sistema nervioso, tanto central como periférico, nada más. No hay ni huesos, ni músculos, ni, casi les decía la respuesta, ni nada de estos otros tejidos que se encuentren con mielina. Sí va a haber recubrimientos, pero en este caso no es un epitelio, no es epitelial. Bueno, no tiene esa función. Ay, ¿cuál es el? Ya me mencionaron tres tejidos fundamentales. Bueno, de hecho los estuvimos entre todos discutiendo. No es ni tejido nervioso, no es ni tejido, en este caso, muscular. Conectivo. Exacto, así es. Esto es tejido conectivo, exactamente de la misma manera como en el caso de nuestros nervios, que lo que los está recubriendo, que en el epineurio, endoneurio, el otro cuál era perineurio, perineurio y endoneurio, todo eso es tejido conectivo, de la misma manera, con la misma lógica y con esa configuración. Nuestro sistema esquelético también presenta tejido conectivo de recubrimiento, pero no es epitelio, atención. Entonces, el periósteo sí se encuentra recubriendo, hagan de cuenta que es la primera capita, es como cuando ustedes despegan, es como la cinta adhesiva, la cinta scotch. Ya ven que ustedes agarran un extremo y lo empiezan a despegar para poderla utilizar y adherir lo que ustedes quieran. Esa capita, esa cinta, es exactamente lo que está recubriendo nuestros huesos. Eso es el periósteo, y como lo indica su prefijo, es lo que se encuentra alrededor. O sea, no está ni en el interior, no está en medio, es lo más externo, es lo que se encuentra por afuera. Pero no es epitelio, atención. Esto sí no tiene nada que ver, simplemente está ahí de recubrimiento para, esa es la función del tejido conectivo, el que está pegando el pegamento de los demás tejidos. Entonces, después del periósteo seguirían ahora sí los músculos. La famosísima, yo creo que sí las han escuchado o se las han explicado o se les han comentado o lo han por ahí en algún lado escuchado. La famosísima fascia. La fascia es tejido conectivo recubriendo los músculos que se encuentran adheridos en los huesos, pero para no haber tanta complicación. ¿Quién es el periósteo? El recubrimiento de nuestros huesos. ¿Qué es? Tejido conectivo, se acabó.
Así de sencillo. Hagan de cuenta que estamos descarapelando los huesos. Entonces empieza la primer capita, la más superficial, a eso es a lo que le llamamos el periósteo. Vámonos más hacia el interior. Después del periósteo, ahora sí compactado en su hidroxiapatita, fosfatos de calcio, o en términos sencillos, el calcio, ahora sí, ese es el hueso compacto. Ahora, ¿por qué es importante hacer la referencia o por qué hacer la diferencia? Más bien, porque así como hay hueso compacto, es decir, bastante duro, sólido, ahora sí eso es una masa sólida, ahí no se puede alojar absolutamente nada de, por ejemplo, de médula ósea. Si se fijan en nuestro corte sagital, ahí sí hay una oquedad, ahí pareciera como que es un tubo hueco, precisamente allí es en donde se nos está alojando la médula ósea amarilla, después del hueso compacto, atención, de afuera para adentro. Otra vez, para recapitular, ¿quién estaba en la parte más externa? Periósteo. ¿Quién continuaría justamente a un ladito a continuación en la zona adyacente? El hueso compacto. Por ejemplo, aquí en este corte, aquí está periósteo y luego, si se fijan, es una masa sólida de hueso, bueno, en este caso de calcio, para hacerlo más sencillo. Eso es el hueso compacto. Y si se fijan en la parte más central, más nuclear, más hacia el centro, esto es en donde se encuentran ahora sí las oquedades, o más bien lo esponjoso, la porosidad. Esta sería la representación precisamente del hueso esponjoso. Ojo, para que no se me confundan. Entonces, ojo, estamos observando un hueso largo, ya sabemos, desde afuera para adentro, de nueva cuenta. Periósteo, ¿qué le seguiría del periósteo? Hueso compacto. Ahora, dependiendo, si estamos hablando de las epífisis, ejemplos, aquí tenemos en este corte sagital, todo esto que se ve todo poroso, eso es el hueso, el hueso esponjoso. Allí es en donde se va a estar alojando precisamente nuestra médula ósea roja. Ahí está, hueso esponjoso, hueso compacto. Ojo, atención, de nueva cuenta, si no está quedando claro, por favor, indíquenmelo porque son preguntas de examen. Más externo, ¿qué es? Periósteo. ¿Qué le continuaría inmediatamente después? Hueso compacto, o sea, lo sólido, lo que está más concentrado, más denso. Y en la parte más central, la parte más interna, lo que tiene que presentar oquedades, espacios para que puedan alojarse, ahora sí, las médulas óseas, tanto la amarilla como la roja, ese es el hueso esponjoso y que se encuentra principalmente distribuida por las epífisis, o sea, por los extremos tanto proximal como distal, en este caso de este ejemplo, de nuestros huesos largos. Entonces, ¿qué dijimos que hacía la médula ósea roja? Pregunta general. ¿Quién está allí? ¿Qué va a producir? ¿Las hemátides? Exacto, los eritrocitos, así de... Ahora, si ya le quieren completar, no, es que llega la eritropoyetina y estimula entonces las células precursoras y entonces maduran los eritrocitos y se van arrojados a torrente sanguíneo y con un promedio de vida de 120 días en circulación. Perfecto, excelente, así es, toda la razón. Pero aquí, en términos generales y para todo el mundo, para que todos entendamos, la médula ósea roja va a estar albergando y produciendo las hematies. Así de claro, así de sencillo, así es. Por lo consiguiente, funciones de la médula ósea roja. Términos sencillos y concisos. Número 1, la formación y maduración de, entre paréntesis, hematies, coma, glóbulos rojos, cerramos paréntesis, células sanguíneas, punto y seguido, eritrocitos. Digo, si se confunden o algo, no era la intención, discúlpenme, nada más les digo todas las sinonimias para cuando ustedes se lo encuentren, inclusive en su examen. Ah, sí, cierto, que hematies, glóbulos rojos, eritrocitos, células sanguíneas, todo eso es lo mismo. ¿Dónde se van a encontrar y dónde se van a producir? En médula ósea roja. ¿Dónde se aloja la médula ósea roja? Ahora sí, de adentro para afuera, hablando de los huesos. Hueso esponjoso, ¿qué le seguiría al exterior? Hueso compacto, ¿qué le seguiría a lo más externo? El periósteo. ¿Hasta aquí queda claro? ¿Sí me expliqué? ¿Sí va quedando? Sí. Va que va, perfecto. Ahora, claro que también el hueso necesita sus conductos para que pueda irrigarse y también se encuentra inervado. O sea, presenta neuronas, ¿por qué? Porque precisamente las sensitivas, es decir, las aferentes, y asimismo presenta sistema de conducción con el sistema vascular. Porque si no, imagínense de dónde se van a nutrir todas las células que están conformando nuestro sistema esquelético, principalmente en el caso de osteoblastos, osteocitos y los que lo remodelan. Atención con el verbo remodelación del hueso, porque si solo decimos regeneración, estamos dejando de lado, excluimos que también lo está lisando.
lo está rascando, si me permiten el término burdo, para la liberación de cationes calcio en torrente sanguíneo. Aquí es en donde los liberan, fíjense nada más. Entonces imagínense, los osteoclastos, pues están toda esta estructura, rascan el hueso y todo el calcio, ¿hacia dónde se va? Sistema vascular, es decir, torrente sanguíneo. Entonces, bueno, esto tampoco no se los voy a exigir, pero no está de más que lo sepan. Los conductos más anchos o más grandes, perdón, que se encuentran atravesando nuestros huesos, a esos les conocemos como los conductos de Havers. ¿Por qué razón? Porque ahí es en donde están vascularizados. Ojo con los términos. Sistema vascular, si ya lo pensaron en capilares, arterias, venas y todo esto que tiene que estar transportando la sangre, a eso le decimos, es un tejido vascularizado. ¿Por qué? Porque presenta estas tuberías, así de sencillo. O dicho de otra forma, es un tejido endotelializado. Se escucha muy raro, no lo usamos así, por eso preferimos el término vascularizado. Pero es lo mismo, digo, entre paréntesis, si dijéramos endotelializado, pues digo, se escucha muy raro, pero pues no es incorrecto, simplemente no se usa de esa forma. Y así como tenemos conductos más, vamos a decir, de calibre grueso, presentamos unos que son más chiquitines. Hagan de cuenta, esta es como la avenida en una ciudad y estas son las callecitas. Toda la avenida es el conducto de Havers y las callecitas son los que conocemos como canal de Volkmann. Tiene que presentar sus conductos precisamente para que esté pasando el torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque como usted, ahora sí, estoy de acuerdo. ¿Cuál es la función de la sangre? Que siempre me repetían, que digo, no estoy de acuerdo, no digo que esté incorrecto. Transporte de nutrientes, ok. ¿Cómo recibirían nutrientes todas estas células que se encuentran en el sistema esquelético? Pues precisamente con todos estos canales de conducción, los más gruesecitos, conductos de Havers, y los más chiquitines, los de calibre más modesto, canal de Volkmann, que al final de cuentas eso le permite presentar vascularización, o sea que se encuentra presente el sistema vascular. ¿Qué hace el sistema vascular? Permite que se esté moviendo la sangre. Es decir, más propiamente, ¿dónde se mueve la sangre? Por el sistema vascular. Así de sencillo. Y ahí está, ¿no? Queda desvascularizadas precisamente porque se encuentran todos estos conductos, estos capilares donde donde está fluyendo nuestra sangre. Ahora sí, pregunta general. Entonces, ¿qué dijimos que era la médula ósea amarilla y dónde se aloja? Lo mismo que nos... En la diáfisis, ¿no? Efectivamente, así es, exacto, es lo que les iba a comentar. Así como nos insistía nuestra estimadísima Daniela, ojo, sí estaba en lo correcto, pero si hubiésemos especificado médula ósea amarilla, ¿dónde lo vamos a localizar? Principalmente en la diáfisis. O sea, en todo esto, en la mitad, en medio, por el centro de nuestros huesos largos, lo que continuaría, justamente lo que estamos dividiendo aquí con la línea punteada, con este hipotético corte transversal, esta sería la metáfisis, donde está precisamente la transición de lo de en medio de nuestros huesos hacia los extremos. Metáfisis, y si se fijan, se encuentra principalmente abundante los extremos, tanto distal como proximal, es decir, las epífisis de hueso esponjoso, que es donde principalmente se alberga la médula ósea roja, que nos produce las hematies. Así de sencillo. ¿Qué es la médula ósea amarilla? En términos sencillos, son todos esos ácidos grasos que conocemos como tejido adiposo. Se acabó. Así de claro, así de sencillo. ¿Queda claro entonces anatomía básica general tanto desde afuera como para adentro de nuestros huesos, de nuestro sistema esquelético? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Dijo ácidos grasos qué, profe? Que es lo que conocemos como tejido adiposo. Bueno, es que me metí mucho a lo específico, es la configuración química del tejido adiposo. Los lípidos, perdón, son ácidos grasos. Si quieren, nada más entre paréntesis, médula ósea amarilla, tejido adiposo, y ya, entre paréntesis, ácidos grasos, o entre coma, lípidos. Se acabó. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Excelente. Pues miren, déjenme ver cuántas diapositivas nos quedan. Ay, no, sí hay que hablar algo de los músculos. Pues miren, si les parece, en lo que revisamos el próximo sábado su cuadro histológico, digo, si nos alcanza el tiempo, terminamos, son como 4 diapositivas solo para mencionar lo que nos faltó de los miocitos y su configuración, porque es como del aparato locomotor. Por ahí creo que tengo un comentario. Citlali, adelante, por favor. Bueno, les iba a proponer, no, si les parece, le seguimos así como lo hemos estado haciendo.
a la plataforma. Ahorita contesto eso. De hecho, ya lo habíamos contestado, no la subo, pero rápido les vuelvo a repetir. El sábado, entonces, revisamos su cuadro histológico. El video, sí, el video ya saben que lo tienen disponible para todos, para cuando lo quieran recapitular. El sábado revisamos su cuadro histológico comparativo. Si nos sobra tiempo, que a lo mejor no, porque ya ven que de repente pues tenemos interacción y todo, terminamos de revisar las últimas diapositivas de los miocitos, pero si no, sin falta, digo, al cabo, pues vamos bien en cuestión tiempo y temas. El lunes terminamos de ver ya lo del aparato locomotor y entramos de lleno, ahora sí, la próxima semana con el cardiovascular, porque ya hemos estado mencionando que la sangre, sus funciones y cómo se traslada y todo esto. Entonces, hasta aquí, pues bueno, me comentaron que no tenían preguntas, sino ya saben, estoy a su servicio, ahí me pueden mandar correo, mensaje y todo. Pues muchísimas gracias. Con respecto a las preguntas de nuestra estimadísima Citlali, no, las presentaciones, no subo presentaciones, pero sí subo los videos con las explicaciones y con las interacciones y con sus preguntas y todo, que ya lo han visto, lo tenemos disponible, todos lo podemos apreciar, observar y recapitular en la plataforma de Classroom. Ahí están los videos disponibles, pues para cuando ustedes... Digo, sí, la verdad es que no me ha sobrado tiempo para poner cada minuto qué se está explicando de qué cosa, pero pues igual ustedes lo pueden navegar ahí, le van cortando rápido por 5 minutitos y ok, aquí es donde empieza a hablar de la anatomía del hueso, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, entonces nada más me resta recordarles mi gratitud. Muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por su participación, por su asistencia y por su paciencia. Y pues entonces nos estamos viendo próximo sábado para la revisión de su cuadro histológico de su tarea. ¿Sale? Gracias. Al contrario, Gracias. gracias a ustedes. Cuídense, que estén muy bien. Hasta pronto.